Mariano es ingeniero electrónico, doctor en ingeniería de la UNLP, de la Universidad de La Plata. Es investigador de CONICET. Su línea de trabajo siempre ha sido el modelado electromagnético en la cabeza, y prácticamente a esta altura ha pasado por casi todos los problemas que están relacionados con el modelado electromagnético, empezando de tomografía por impedancia eléctrica, ya ha pasado por lo que es estimulación, problema directo. A esta altura ya ha tocado temas de estimulación magnética transcraneal y problema inverso. Tiene bastantes publicaciones en el área, y bueno, inclusive bajo la figura de Stan trabaja como asesor para importantes empresas que desarrollan software de la temática, así que es a esta altura alguien que la tiene bastante clara sobre el tema, y bueno, vamos a tratar de aprender un poco de él. María, te dejo que sigas. Bueno, gracias. Bueno, gracias por venir, por la invitación a dar esta charla. Bueno, como Santi les dijo, voy a hablar un poquito del modelado electromagnético de la cabeza y para qué sirve un poco. Bueno, primero voy a hacer una pequeña introducción, después me voy a centrar en lo que es la construcción de los modelos, después voy a hablar del problema directo y algunos ejemplos, y después del problema inverso y algunos ejemplos. Por recomendación de Santi, lo hice más como si fuera una introducción, sin casi nada de formulerío, como si fuera una clase introductoria a los temas que se van a dar en la maestría, que me tocan dar en la maestría. Entonces, ¿por qué electromagnetismo? Bueno, básicamente hay un plano en el cual podemos decir que somos electromagnetismo, ¿no? Todo lo que está relacionado al funcionamiento del cerebro, si uno de un modo de vista un poco simplista, uno puede decir que no son más que electromagnetismo bien ordenado, yendo y viniendo de un lado hacia el otro del cerebro, ¿no? Entonces todo lo que hace a nuestro ser, como percepción, memoria, lenguaje, emociones, conciencia, comportamiento, podríamos decir que no son más que señales eléctricas o electromagnéticas yendo y viniendo por el cerebro. También, obviamente, bueno, todo lo que es el sistema nervioso, el corazón, bueno, los músculos que también. Hace poco vi un paper en un congreso que también hacen los mismos análisis que les voy a mostrar para el estómago, analizan las ondas electromagnéticas del estómago, yo no lo sabía eso, y también hace localización, o sea, de dónde se originan esas fuentes, de la misma manera que vamos a ver para la cabeza. Está esta idea, ¿no? Que como somos seres electromagnéticos, esta idea del transhumanismo de poder sacar la mentalidad, la conciencia, todo de nuestra cabeza y llevarla hacia otro tipo de soporte físico, lo cual para mí, que sé de electrónica, mi base de electrónica y un poco de neurociencia, lo vemos como demasiado estrambótico o lejano. Sin embargo, está esta idea de decir, bueno, pero ¿qué pasa si reemplazamos una neurona por una neurona artificial y después reemplazamos otra neurona por una otra neurona artificial? Supongamos que esta neurona artificial es exactamente lo mismo que hace esta primera neurona, y así poquito a poco, bueno, quizás eso no sea tan descabellado, y parece que ese camino ya se inició. En 2019 hay unos tipos que reclaman tener la primera neurona que hace exactamente lo mismo que una neurona artificial. Piensan aplicarlo en principio a algún nervio cortado o cosas así, digamos, de rehabilitación. Pero bueno, básicamente por eso el electromagnetismo. Una pequeña historia. Bueno, el electromagnetismo se conoce el bioelectromagnetismo, digamos, que sería el electromagnetismo de los seres vivos. Se conoce, o los primeros indicios son de los egipcios. Acá se ve un jeroglífico donde se ve el catfish, que es eléctrico, que los tipos
ya sabían que les daba patadas eléctricas, no sabían que era electricidad, pero sabían que le decían el pez que libera a los demás, porque cuando pescaban a uno de esos, tiraba un impulso eléctrico y hacía que los pescadores suelten las redes y liberaba a todos los demás pescados. En el año 50, más o menos después de Cristo, aparece el primer documento que utilizaban la raya, el torpedo fish, pero uno eléctrico, para tratamiento de dolor de cabeza y artritis. Pero el manejo del electromagnetismo quedó circunscripto al mundo de los animales. O sea, la humanidad no pudo generar electromagnetismo por sus propios medios hasta el 1700 y pico, ¿no? O sea, la única forma de generar electricidad era con los animales, con estos animales, o por ahí después empezaron a estudiar, ver de alguna forma derivar la actividad de las tormentas, ¿no? Luigi Galvani se lo considera el padre del bioelectromagnetismo, por sus estudios en extremidades de ranas. Acá se ve una ranita y él lo que hacía con un bimetal, o sea, eran dos metales unidos, tocaba el nervio del músculo y el músculo con la otra punta, y eso hacía que el músculo se active. Él pensaba que la electricidad era, que la actividad eléctrica venía propia del organismo. Después Volta le dijo que el tema estaba relacionado al bimetal y de ahí salieron las pilas que conocemos. Eso derivó en ese desarrollo. Pero como tenía esta idea de que había también generadores internos eléctricos, se lo considera el padre del bioelectromagnetismo. Si bien no en su experimento, ¿no? Y acá ya, fíjense, 100 años después, más o menos 1887, ya tenemos un mapeo del campo eléctrico del corazón, ¿sí? Con sus polos, el potencial cero, las líneas de corriente, etc. Como en 100 años avanzamos mucho. Bien, estas, perdónenme, algo de ecuaciones tengo que poner, pero no puedo hablar de bioelectromagnetismo, de electromagnetismo, sin mencionar las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Que son las que gobiernan todo lo que es el electromagnetismo. Son ecuaciones, la verdad que son maravillosas para los que, o sea, todo lo que derivan de estas ecuaciones. No me voy a meter mucho en detalle. Básicamente comentarles que acá tenemos en vacío y esto es en medios no vacío, digamos. La primera ecuación nos habla que el campo eléctrico puede tener generadores, que son las cargas. Podemos tener cargas, los electrones, por ejemplo, son cargas negativas. Podemos tener cargas positivas aisladas, esos van a generar campo eléctrico. El campo magnético, en este caso, eso es imposible, digamos, no pasa. Al menos a nivel macro, hay gente que está tratando de estudiar, de buscar lo que sería el monopolo magnético, que en principio no existiría. Según esta ecuación, es imposible tener un imán que tenga solo polo norte y no tenga polo sur, ¿sí? Eso es lo que nos dice esta ecuación. Esta ecuación que está acá, la ley de Faraday, nos dice que un cambio en el campo magnético nos va a producir campo eléctrico. Y esto es el principio de funcionamiento de la TMS, que después lo vamos a ver en un poquito más detalle. Y después tenemos la ley de Maxwell-Ampère, que era la ley de Ampère solamente con este término. Maxwell le agregó este otro término, que tanto la corriente eléctrica como la variación del campo eléctrico nos generan campo magnético. Después, a alta frecuencia, si estas dos las juntamos, tenemos la ecuación de onda y nos permite describir la luz y otros comportamientos. Pero en general nosotros vamos a trabajar a baja frecuencia. Entonces tenemos lo que se llama la aproximación cuasi estática, ¿sí? Esto sería la electroestática, que desprecia este término, y eso sería en electroencefalografía y en estimulación eléctrica. Y estas ecuaciones, que sería la magnetoestática, que desprecia este otro término, que es lo que podemos usar lo que se usa en TMS, en estimulación magnética transcranial, que después voy a contar un poquito más en detalle. Entonces, ¿por qué modelar el electromagnetismo? Bueno, si somos seres electromagnéticos más, además tenemos las ecuaciones de Maxwell, que funcionan muy bien. Ojalá todas las teorías o en muchos campos pudiéramos tener también descrito un fenómeno como lo describen las ecuaciones de Maxwell. Entonces, ¿por qué modelar esto? Bueno, yo encontré dos motivos. Por un lado, si podemos describir lo que pasa con el bioelectromagnetismo del ser humano,
podemos entender qué es lo que pasa, entender las señales electromagnéticas propias nuestras. Entonces podemos tener, se dice que el electromagnetismo, en realidad el electroencefalograma, que es lo que vamos a ver, que son las señales electromagnéticas del cerebro, como las podemos ver, son una ventana de la mente, ¿no? Entonces eso nos permitirá diagnosticar, estudiar y observar qué es lo que pasa con los fenómenos electromagnéticos en nuestro cuerpo y en base a eso poder observar, como dicen, un poco más allá del electroencefalograma o del electromagnetismo propio, ¿no? Y por otro lado, bueno, ya que conocemos las ecuaciones de Maxwell y ya que entendemos quizás cómo funciona el bioelectromagnetismo en el ser humano, podríamos intentar interferir, ¿sí? Que esto estaría relacionado más quizá a un tratamiento. Y ahora meter mano, digamos, bueno, pero si sabemos, conocemos el comportamiento del electromagnetismo, ¿por qué no podemos meter mano, ¿no? Que también sirve para estudiar, metiendo mano un poquito, y va a estar más relacionado a lo que yo voy a hablar de estimulación. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos construir es un modelo virtual, o sea, poder tener en nuestra computadora o en algún lado o en el papel una descripción electromagnética del objeto que queremos estudiar, ¿sí? Un modelo es una representación más o menos apropiada de la realidad. No necesariamente tiene que ser exacto, pero debería al menos funcionar, entre comillas. ¿Qué quiere decir? Es que se acerque a la realidad hasta un cierto punto. Entonces nos va a permitir predecir y comprender un poquito más la realidad, jugar un poquito con los modelos nos permite entender la realidad. Sí, hay modelos matemáticos, físicos, computacionales, etcétera. En este caso, lo que vamos a querer construir es un modelo, yo le agregué acá la palabra geométrico, porque es, o sea, lo que nos interesa van a ser dos cosas, la geometría, o sea, la forma de la cabeza, en principio, y aplicarle a esa forma las ecuaciones de Maxwell, ¿no? El electromagnetismo. Entonces, un modelo sencillo, los primeros modelos eran esféricos, ¿no? Tenemos una cabeza con electrodos y este es un modelo esférico con electrodos. Esos fueron los primeros modelos y fueron evolucionando, ¿no? Hacia modelos más realistas que, bueno, esto es lo que voy a hablar un poquito, cómo se construyen estos modelos que están acá. ¿Cuáles son los ingredientes? Bueno, básicamente sólido es el objeto, en este caso sería la cabeza, que sería un sólido irregular, digamos, la cabeza no tiene una forma, no es una esfera, un cilindro, ¿no? En ese caso sería tridimensional, también se puede hacer bidimensional. Yo voy a hablar un poco en general del electromagnetismo también, me voy a centrar un poquito en la cabeza, pero voy a ir tocando variantes, ¿no? Y vamos a necesitar las características electromagnéticas propias del medio, digamos, de la cabeza, de los tejidos, que pueden ser la conductividad eléctrica, la impedancia, la permeabilidad. No importa, ¿no? Pero propiedades eléctricas propias de los tejidos. El otro ingrediente es la frontera, en este caso puede ser el cuero cabelludo, sería en nuestro caso la superficie más externa de la cabeza, que será una curva en 2 dimensiones, o una superficie, como en este caso, como en el caso de la cabeza, en 3 dimensiones. Y por otro lado, el otro ingrediente que necesitamos para modelar el fenómeno electromagnético son lo que llaman las fuentes, que son las generadoras del campo electromagnético, ¿sí? Que pueden ser internas, en este caso como puse acá, o bien pueden ser externas y estar aplicadas sobre la frontera, ¿sí? Ya se pueden imaginar que el caso interno sería electroencefalografía y el caso externo sería estimulación. Pueden ser de corriente o tensión, yo acá puse unas baterías que serían de tensión, o pueden ser de corriente. Bueno, eso no es tan importante. Entonces vamos a hablar un poquito de la electroencefalografía. Entonces el cerebro, bueno, tenemos neuronitas, estas neuronitas en general están agrupadas en columnas, eso, bueno, después lo voy a contar un poquito más. Y hay cierta actividad eléctrica, impulsos eléctricos que van y vienen por estas neuronitas, que se pueden modelar como dipolos eléctricos. Después, bueno, voy a contar un poquito más de detalle de eso. Y bueno, como les decía, en este caso las fuentes están dentro del medio bajo estudio, o sea, dentro de la cabeza. Esta actividad eléctrica se puede ver, se distribuye
por el sólido, siguiendo las ecuaciones de Maxwell, hasta que llegan a estos cositos que tenemos acá, que son los electrodos que captan esas señales, ¿sí? O captan lo que llega de esas señales hasta estos puntos, ¿no? del objeto. Bueno, las aplicaciones las conocemos: diagnóstico y estudio de funcionamiento cerebral, epilepsia, anestesia, muerte, para estudiar procesos evocados, etapa del sueño, etc. Bueno, creo que todos los que estamos acá sabemos lo que es la electroencefalografía. Por otro lado tenemos lo que es la estimulación, que puede ser o bien eléctrica, estimulación eléctrica transcraneal, por eso TES, o bien magnética, ¿sí? TMS. Desde el punto de vista de la estimulación eléctrica, ¿o qué es? Bueno, esta es la estimulación eléctrica más clásica, que es con dos electrodos, en donde la corriente se inyecta por uno y sale por el otro, ¿sí? Entra por el rojo y sale por el azul. Entonces la idea es generar corrientes eléctricas en el cerebro desde el exterior. En general pueden ser mínimamente invasivas, transcraneal, que sería este caso, o bien también podríamos hablar, que voy a hablar un poco más adelante, de estimulación intracraneal, que sería si metemos los electrodos adentro, ¿sí? Dentro de la estimulación eléctrica transcraneal, bueno, está la clásica que les dije, o bien esta otra que sería de múltiples electrodos, que yo me voy a centrar un poquito más acá, que es donde más trabajé, ¿sí? Esto se llama también, genera efectos de neuromodulación, se le dice, porque lo que hace esta corriente eléctrica es modificar el comportamiento promedio de las neuronas. No es que genera actividad eléctrica instantánea, como sí lo hace la estimulación magnética. La estimulación magnética es más tendiendo a ser un pulso, la más clásica, ¿no? Un disparo, y eso genera un inmediato disparo de las neuronas, o una inmediata actividad eléctrica de las neuronas. En cambio, la estimulación eléctrica transcraneal es más como que modula la tasa de disparo promedio de la zona que está siendo estimulada. Esto sería el caso de la estimulación magnética, y supongo, bueno, los que estamos acá ya lo saben, pero lo cuento a modo más didáctico. Entonces tenemos esto que está acá, que se llama el estimulador, que es generalmente, o coil en forma de 8, eso circula corriente por ahí, esa corriente genera un campo magnético, y este campo magnético genera otro campo eléctrico en la cabeza, ¿sí? Las aplicaciones de la estimulación eléctrica o la estimulación magnética, bueno, son varias, hay muchas que están en debate. La estimulación magnética no tanto, porque la estimulación magnética te permite generar campos eléctricos más fuertes, porque el problema de la estimulación eléctrica es que no se puede poner mucha corriente, porque empiezas a tener, se te empieza como a quemar la piel por la corriente que pasa por ahí. Entonces está más limitada en la cantidad de corriente que podés dar. En cambio acá la estimulación magnética, como está en el aire, digamos, no estás, o sea, hay una separación entre la estimulación y la cabeza, uno puede darle más power, digámoslo así. Bueno, estas son algunas de las aplicaciones. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer con estos modelos? Vamos a hablar de dos problemas que podemos resolver con estos modelos. Uno es lo que se llama el problema directo, que es básicamente resolver las ecuaciones de Maxwell, o lo que podríamos pensar como simular qué es lo que está pasando, ¿sí? Y nos va a permitir responder preguntas del tipo, bueno, ¿qué pasa o cómo debería, o qué mediciones en EEG debería yo tener si se activa tal zona del cerebro, ¿sí? Si se activa, no sé, zona temporal derecha, no sé, cómo debería ser el electroencefalograma. O, desde el punto de vista de la estimulación eléctrica, por ejemplo, es, bueno, si yo inyecto corriente en esta zona y en esta zona con tanta intensidad, bueno, ¿cuánta corriente me llegaría, por ejemplo, al hipocampo o a tal zona del cerebro, ¿sí? Lo mismo con estimulación magnética. Si yo pongo el coil así o asá, ¿qué zona le está llegando más campo eléctrico? El problema inverso, en cambio, nos va a responder preguntas del tipo, o sea, va a ser generalmente lo de mayor interés, ¿no? Y nos va a responder preguntas del tipo, bueno, al revés, ¿no? Digamos, si yo tengo los datos de EEG, ¿qué zona del cerebro se activó? ¿Sí?
En el problema directo era si se activa tal zona del cerebro, ¿qué datos tendría? Y acá es al revés. Si yo tengo estos datos, que es lo que me interesa, yo medí esto, ¿qué zona del cerebro se activó? ¿Sí? O al revés, en estimulación magnética, en estimulación eléctrica es, bueno, pero si yo quiero estimular el hipocampo, ¿cómo debo colocar la corriente sobre la cabeza para yo estimular la mejor forma posible el hipocampo? ¿Sí? O en TMS es decir, bueno, yo quiero estimular la zona motora 1. ¿Cómo debo poner el coil? ¿Qué orientación? ¿Cómo lo debo ubicar para estimular mejor esa zona? ¿Sí? Entonces, esto es como una pequeña introducción a estos conceptos. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de la construcción de los modelos. Voy a ir un poquito más rápido, capaz, en esta parte. ¿Cómo es el proceso general? Entonces, generalmente arrancamos de imágenes de nuestro objeto, que es típicamente de resonancia. Esas imágenes, si tenemos varias imágenes, las tenemos que alinear o registrar. Luego viene un proceso muy importante que es la segmentación, es subdividir al espacio en los distintos tejidos, ¿sí? O etiquetar los distintos tejidos. Después viene un proceso que se llama el mallado, que es subdividir a nuestro espacio en pequeños elementos. Después les voy a explicar por qué este proceso es muy importante. Una vez que tenemos el modelo subdividido en pequeños elementos, lo que hacemos es, con la entrada también tenemos que tener información de los electrodos o los sensores o el estimulador, y tenemos que ponerlos o alinearlos en el mismo espacio con lo que veníamos teniendo. Acá ya tenemos el objeto, el modelo de los sensores alineados. Luego, para resolver las ecuaciones de Maxwell, no solo necesitamos la geometría, que es lo que tendríamos en este punto, sino que además las características eléctricas de los tejidos. Entonces hay que estimar o asignar la conductividad eléctrica, que son las propiedades electromagnéticas de los tejidos. Recién ahí podemos resolver el problema directo. Y el problema inverso requiere de las soluciones del problema directo, ¿sí? Después lo voy a explicar en más detalle. Bueno, acá si lo vemos con imágenes, entonces supongamos que tenemos imágenes distintas de la cabeza, corregistramos, luego segmentamos, separamos en distintos tejidos, hacemos el mallado, con esto ya armamos el modelito tridimensional. Acá después le agregamos los electrodos, por ejemplo acá ya tenemos el modelo con los electrodos puestos. Después le asignamos las conductividades, entonces en vez de ser tejidos distintos, ahora cada tejido tiene su valor de conductividad. Se resuelve el problema directo, por ejemplo, esto es una simulación de electroencefalografía, y después podemos, si queremos, resolver el problema inverso. Esto podría ser una estimación de la fuente que generó cierto potencial. Entonces vamos a ir paso por paso por estos. Entonces el primer paso es la corregistración de las imágenes. Generalmente se arranca de imágenes estructurales de resonancia magnética, de la T1 sola, o a veces de la T1 más la T2 si la tenemos disponible, que eso nos permite mejor separar el líquido del cráneo. Si tenemos la tomografía computada, mucho mejor, porque esto es un ejemplo de la tomografía computada, porque se ve muy bien, podemos separar muy bien el cráneo del resto, pero como la tomografía computada es invasiva, generalmente no, o sea, porque es radiación, generalmente no se puede obtener en los protocolos de estudio en general. También le podemos agregar DTI, que es imágenes de difusión, que también se obtienen de los resonadores. Esto para un uso posterior, para obtener los valores de conductividad del cerebro, de la región intracraneal. Y también, bueno, hay algunas opciones más avanzadas, que bueno, yo estoy estudiando un poco también, que es una técnica, por ejemplo, en la Ultra Short Echo Time, es una secuencia de la resonancia magnética que permitiría obtener una imagen parecida a la de la tomografía, pero sin radiación, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos todas estas imágenes, entonces las queremos alinear. Esa alineación puede ser afín, que eso es una alineación, digámoslo, lineal, y es muy útil si todas las imágenes son del mismo sujeto, porque lo que estamos haciendo es solamente rotar, quizá comprimir y expandir, y entonces podemos acomodar las distintas imágenes y las tenemos todas en un mismo espacio. O bien pueden ser no lineales. En este caso, generalmente, yo acá voy a hablar más de generación de un sujeto individual, así que iríamos más por el lado de las transformaciones afines, pero podría ser no lineales, que es sobre todo cuando queremos mezclar
imágenes de distintos sujetos, ¿no? Por ejemplo, queremos meter el cráneo de un sujeto en otro sujeto, que esas cosas se hacen. Se necesitan transformaciones más complejas o alineaciones, corregistraciones no lineales más complejas. Bueno, herramientas hay muchas que nos permiten hacer eso. El siguiente paso es la segmentación, ¿sí? Entonces este paso es decirle a cada voxel, o poder obtener de cada voxel a qué tejido pertenece. Este es un proceso bastante complejo, yo generalmente le he esquivado a este proceso. Se utilizan muchas técnicas de procesamiento de imágenes. Y bueno, en las versiones más clásicas generalmente se separa la cabeza entre 6, 7 tejidos, ¿sí? Materia blanca, gris, líquido, cráneo, el resto, tejido blanco y quizás el aire o alguna cosa más. Después hay más avanzadas, ¿sí? Por ejemplo acá, esto lo tuvieron que hacer con un resonador de 7 Tesla, que segmentaron, estas cositas rojas son los vasos, las venas y las arterias. Después este es otro trabajo que le agregan esta capita que está acá, que es la dura, ¿sí? Que eléctricamente debería ser importante. Lo que pasa es, claro, a veces no te da la resolución, ¿no? Porque es algo muy chiquito. Pero desde el punto de vista eléctrico podría ser importante modelarlo, ¿sí? Fíjense acá separan también grasa, en el cuero cabelludo separan entre grasa y el resto. Y esto sí es algo que hicimos nosotros. Como teníamos la tomografía computada, sí pudimos modelar el cráneo con más detalle que otra gente, y sí, los agujeritos acá, esto es un corte más o menos a esta altura, visto de arriba, entonces se ve, acá pasaría el nervio óptico, digamos, acá están esos agujeritos, cuando otros modelos más sencillos generalmente son así, son cerrados. Bueno, de nuevo, herramientas no se las voy a mostrar, pero bueno, es importante que queden ahí. Hay varias, ¿sí? Y hay mucho reuso de herramientas, y hay muchas herramientas que usan otras herramientas. Después viene el proceso del mallado. Entonces, con este ya nos salimos de lo que sería el espacio de las imágenes, y ya nos vamos a un modelo, lo que llama un modelo virtual, ¿no? Tridimensional. Si bien podemos obtener un mallado directamente de los voxeles y podemos hacer, por ejemplo, de la forma más sencilla, que cada voxel sea un cubo, un cubito, más típico es usar tetraedros, que son, acá no puse un tetraedro solito, bueno, son como piramidecitas, ¿sí? Y eso nos construye el modelo, ¿no? O el modelo está formado por esos pequeños elementos tetraedros, esas piramidecitas. Esta subdivisión de elementos es necesaria para resolver las ecuaciones de Maxwell en geometrías complejas, como puede ser la cabeza, ¿no? Obviamente, a mayor número de elementos, vamos a tener una mayor precisión, y hay cierto punto de artesanía. Acá hay que acomodar a veces un poquito la segmentación, porque la segmentación de entrada, la segmentación automática en general, deja algunas fallas que hacen que después falle el proceso del mallado. Entonces hay que acomodar un poquito la segmentación, entonces hay que ir y venir entre la segmentación, arreglar un poquito la segmentación, mallar, si falla volver a arreglar un poquito la segmentación, sobre todo si queremos hacer modelos más detallados, ¿no? Estos son, por ejemplo, el hueso esponjoso nomás, ¿sí? Solo el hueso esponjoso. Esto es un ejemplo de un cráneo detallado, un ejemplo de un cerebro, etc. Y este es un ejemplo de un mallado de un modelo intracraneal, que bueno, esto es el trabajo que estamos haciendo con Santi, que acá no modelamos del cráneo para afuera, porque tanto los generadores, que serían los electrodos intracraneales, estos que están acá, como la medición que la hacen los propios electrodos, también estos mismos, tanto para estimulación como para medición, está todo acá adentro. Después le voy a contar un poquito las características eléctricas de los distintos tejidos y se va a entender un poquito más. Bueno, pero esto es un ejemplito, un modelito de electrodos intracraneales. El siguiente paso es la corregistración de los sensores. Bueno, este es un punto que es bastante crítico y la gente no se mete mucho, ¿no? Es algo como que la gente lo desprecia, pero es bastante importante. Esto es, por ejemplo, un aparato de la empresa AGI,
que en donde cada una de estas esquinas es una cámara de fotos. Entonces, como se sabe la ubicación de dónde están estas cámaras de fotos, y acá está la persona con los electrodos, se puede estimar la ubicación de los electrodos, ¿sí? Después vino, bueno, Nicolás, que esto es importante resaltarlo porque es un trabajo derivado de nuestra interacción, o sea, de nuestro grupo, hizo algo un poquito más inteligente, que es decir, bueno, saquemos fotos a mano, aunque quizás más fotos que las que sacan este aparato armatoste que está acá, sacar más fotos, pero podés estimar no solo la ubicación de los electrodos, sino la ubicación de las cámaras también. Entonces no necesitas estas posiciones fijas, necesitas un poco más de matemática y un poco más de complejidad. Pero bueno, está este software disponible que yo lo he usado bastante. Igual te deja a mitad de camino, o sea, te da una nube de puntos coherentes entre sí, o sea, digamos, más o menos bien ubicados entre sí, pero después hay que alinearlos al resto del modelo y eso es un trabajito que hay que hacer. O sea, te deja casi en el final del camino, pero no te resuelve todo. Esto ya te resuelve todo. Por ejemplo, en TMS también queremos saber, por ejemplo, la ubicación del coil. Entonces se usa estas camaritas dobles, parecido a lo que se usan en algunos videojuegos. Entonces, por ejemplo, tenemos esta pistolita que nos sirve para marcar puntos, por ejemplo, los puntos, los fiduciarios, que son los que usamos de referencia. O bien, después tenés esta vincha, que te va indicando la ubicación de la cabeza en relación a, por ejemplo, esto que está acá, que es la ubicación del coil. Esto es un equipo comercial, que se llama BrainSight. Para electrodos intracraneales, otro trabajo producto del seno de nuestra interacción con Alejandro Bleckman, que él hizo a partir de imágenes de tomografía computada, poder sacar la ubicación de los electrodos intracraneales y registrarlos al resto de las imágenes del paciente, ¿sí? Bueno, esto es lo que usamos con Santi para obtener la ubicación de los electrodos en ejemplos reales para armar el modelo de intracraneales, ¿no? Bien, después viene un tema que bueno, yo trabajé un poco más, que es el tema de estimar la conductividad eléctrica, que fue más mi centro del doctorado. Es cómo estimar la conductividad eléctrica de los distintos tejidos, ¿sí? ¿Qué es conductividad eléctrica o qué significa? Pueden pensarlo como la facilidad de la corriente eléctrica para circular por ese medio, ¿sí? Cuanto más conductores es un material o un tejido, la corriente eléctrica va a tratar de ir más por esa zona. Y cuanto menos conductores, va a tratar de evitarlo o no ir, pasar lo menos posible por ahí. Entonces en la cabeza tenemos dos tejidos muy importantes. Uno es el cráneo, que tiene muy baja conductividad comparado con el resto, y el otro es el líquido cefalorraquídeo, que tiene una alta conductividad. El resto está en una conductividad, podríamos decir, intermedia. Entonces acá tenemos una imagen de conductividad, esto es en escala logarítmica, entonces ven que el cráneo es azul, o sea, es lo más bajo, el líquido, que es esto que está acá, está en rojo, es lo más conductor, y después, bueno, el resto, los tejidos blandos, andan por acá, porque la forma correcta de verlo es de esta forma, que es en escala logarítmica. Entonces, podríamos decir que los tejidos son tendiendo a ser un poquito más conductores, ¿no? La materia blanca, la materia gris y los tejidos blandos de la cabeza. Dentro de cada tejido podemos complicar las cosas o simplificarlas, ¿no? Entonces podemos pensar que cada tejido es homogéneo, entonces hay un solo valor de conductividad que se le asigna a todo el tejido, o podemos decir que es inhomogéneo, en donde cada elemento o en distintas ubicaciones espaciales de ese mismo tejido la conductividad cambia. Eso es un poco más complejo. Generalmente se modelan como algo como homogéneos, en lo más sencillo, o sea, un valor de conductividad para todo el tejido. Podemos complicar un poco más las cosas, que en realidad no es la complicarlas nosotros, es la naturaleza, que es así, que es el tema de la isotropía. O sea, puede pasar que hay materiales en donde la preferencia o la facilidad de la corriente eléctrica para circular por ese medio dependa de la orientación. ¿Sí? Esto pasa mucho en la materia blanca. Entonces, si vamos a lo largo de la dirección de los axones, la corriente eléctrica tiene una mayor conductividad, perdón, o sea, es más fácil para la corriente eléctrica ir en esa dirección que en dirección perpendicular.
Eso es lo que se llama anisotropía, o sea que la conductividad cambia con la dirección. Entonces hay modelos que pueden agregar anisotropía a la materia blanca, por ejemplo, y también a veces al cuero cabelludo también y al cráneo también se le puede poner anisotropía. O isotropía es suponer que, por ejemplo, la materia gris en general, que no hay una dirección preferencial, que es más o menos lo mismo para la corriente ir en un sentido o en otro. Entonces, para esto es lo que, bueno, fue lo que hice más en el doctorado. Para estimar el cuero cabelludo y el cráneo hay una técnica que se llama tomografía de impedancia eléctrica paramétrica, que la idea es inyectar corriente eléctrica por dos electrodos y medir el resultado en el resto de los electrodos, ¿sí? Supongamos en estos celestitos que están acá. Entonces, tenemos datos medidos, por otro lado, podemos construir el modelo y simular este fenómeno, compararlos, entonces se puede ajustar o calibrar los modelos eléctricos virtuales individuales de cada sujeto, ¿no? Porque el cráneo tiene una conductividad eléctrica bastante cambiante entre distintos sujetos, y es muy importante porque al ser un tejido, el tejido que menos conductividad tiene, te afecta mucho a cómo se distribuye los campos eléctricos dentro de la cabeza. Eh, entonces, bueno, esto sería una técnica que permitiría obtener de forma individual o ajustar o calibrar los modelos eléctricos. Esto, bueno, son algunas cositas nuevas. En la clásica, en la tomografía de impedancia eléctrica paramétrica clásica, acuérdense, se inyectaban por dos electrodos, ¿sí? Por ejemplo, como si fuera esto que está acá. Esto sería una fuente y esto sería un sumidero, la corriente va así, y uno mide en el resto de los electrodos. Esto que ven acá son mapas de sensibilidad, es decir, ¿qué estoy midiendo yo? ¿Qué parte del cráneo estoy midiendo yo cuando utilizo este esquema? Entonces, como ven, uno está midiendo la conductividad eléctrica de esta zona y también de esta zona que está acá, claro, porque tengo dos electrodos. Entonces, bueno, propusimos ahora en una conferencia hace poco usar una fuente y varios sumideros, o sea, distribuir la corriente, o sea, la pata negativa de la pila, digamos, conectarla a varios electrodos en vez de conectarla a uno solo, como sería acá. Entonces esto baja la sensibilidad que tenemos acá, entonces acá podemos tener una estimación de conductividad eléctrica local. Y si esto lo vamos repitiendo para los distintos electrodos, podemos obtener mapas inhomogéneos, que van a ser suaves, van a ser medios, digamos, no precisos, no con alta resolución, pero vamos a tener mapas más inhomogéneos, digamos, de la conductividad eléctrica del cráneo. Por ejemplo, la parte occipital acá de este modelo se ve que tiene más raw bone, digamos, más hueso esponjoso, y debería ser más conductor, y acá arriba, en la parte de arriba, tenemos casi todo solo hueso compacto, que es menos conductor que el hueso esponjoso, entonces tenemos menos conductividad. Bueno, esto es algo que estamos empezando a explorar. Y hay incluso técnicas más avanzadas todavía para generar mapas inhomogéneos de la conductividad eléctrica del cráneo, que es convertir, por ejemplo, la tomografía computada, que en realidad mide valores de densidad, pero la densidad encontramos que se puede relacionar con la porosidad matemáticamente, y la porosidad se puede relacionar con la conductividad, entonces podríamos obtener, en este caso, un mapa de conductividad eléctrica del cráneo a partir, inhomogéneo, a partir de la tomografía computada. Bueno, el problema sí es la resolución, hay problemas en los bordes, digamos, hay muchos problemitas. Y ahora estamos estudiando otra técnica también, que es esta que yo les comentaba del Ultra Short Echo Time, que es una secuencia de la resonancia. Esto es, por ejemplo, un corte de un fémur, y se puede ver acá lo que sería el hueso más compacto y acá lo que sería más la médula, digamos. Y se genera una imagen parecida a la de la tomografía, ¿sí? Pero lo bueno es que con una resonancia, con una secuencia de resonancia que no tiene la radiación que tiene los rayos X como la tomografía computada, ¿no? Entonces, bueno, esto también lo estamos empezando a explorar. Bueno, y nos faltaría, bueno, la conductividad eléctrica del líquido cefalorraquídeo, creo que estaba en una de las figuras, creo que no lo dije, generalmente se saca de la literatura, porque ese está bastante bien caracterizado.
Y yendo más para adentro, nos quedaría la materia gris y la materia blanca. Entonces, bueno, siempre está la posibilidad de usar valores de la literatura, ¿no? Para todos los tejidos, incluso para el cráneo. Yo acá les estoy mostrando variantes o métodos, o todas las distintas posibilidades. Entonces, para la materia gris y la materia blanca podríamos usar imágenes por tensor de difusión, generales baja resolución, ¿sí? Por eso para líquidos generalmente se usa de la literatura, pero gracias al amigo Tuch de 1999 encontró una relación directa, lineal, entre la difusión y la conductividad eléctrica. Entonces se pueden generar mapas de conductividad eléctrica. Esto que está acá, lo que se ve es el factor de anisotropía, ¿sí? Es cuán anisótropa, o sea, eh, cuán distinta es la relación entre la conductividad en distintas direcciones, ¿sí? Cuanto más alta quiere decir que hay direcciones más preferenciales que otras, cuanto más baja quiere decir que no hay direcciones preferenciales. Entonces, este factor de esta anisotropía de que se obtiene por DTI se podría aplicar directamente a la conductividad, ¿sí? Generalmente la intensidad de esta conversión no es tan confiable, pero sí la relación de anisotropía, ¿sí? Es decir, qué dirección es preferente para la conducción. Entonces, bueno, se pueden armar modelos anisótropos inhomogéneos con las imágenes de DTI, ¿no? Para la parte intracraneal. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del problema directo y algunas de las aplicaciones, porque ya, bueno, ya tenemos los modelos completitos. Entonces, bueno, ¿qué es el problema directo? Entonces, el problema directo, como les decía, es simular el fenómeno electromagnético, ¿sí? Sobre un modelo que ya armamos. Básicamente resolver Maxwell en el modelo construido. Bueno, ya teníamos el modelo, una vez que tenemos el modelo completo, tenemos los electrodos y tenemos las conductividades también. En el problema directo, nosotros imponemos las fuentes, ¿sí? O sea, para resolver las ecuaciones de Maxwell hay que darle todos los ingredientes. Entonces le dimos el sólido, le dimos las características y le tenemos que dar también las fuentes. El resultado, o sea, lo que nos va a devolver el procesamiento de las ecuaciones de Maxwell es la distribución del campo electromagnético en todo el sólido, ¿sí? En todo nuestro objeto de estudio. Este es, por ejemplo, una solución de un problema directo de estimulación eléctrica en estos dos electrodos en un modelo de un chanchito, ¿sí? Entonces, para resolverlo, existe lo que se llama la solución analítica. La solución analítica es una solución que tiene fórmula, ¿sí? Que esta es esta fórmula compleja que está acá. Pero solo sirve para geometrías regulares, esferas, cilindros, cubos, ¿sí? La ventaja es que hay fórmula explícita, o sea, lo resolvemos, no necesitamos el mallado, el proceso del mallado que les expliqué anteriormente no es necesario, ¿sí? Pero solamente es para un modelo muy sencillo, por ejemplo, una esfera. Si bien el modelo esférico se usó por muchos años y aún se sigue usando bastante, ¿sí? Porque es, bueno, por su simpleza, ¿no? Entonces, para geometrías arbitrarias necesitamos lo que llaman métodos numéricos para resolver las ecuaciones de Maxwell. Y por eso es que hicimos el mallado, ¿sí? Los métodos numéricos resuelven cosas más sencillas en pedacitos pequeños, por eso necesitamos el mallado. Entonces, dentro de los métodos numéricos hay varios, yo para que tengan una noción de cuando leen los distintos métodos de que más o menos qué son. El método de elementos finitos es el que usamos más nosotros, el más difundido, y bueno, es más el proceso de la construcción del modelo que les mostré es más orientado a esto, ¿no? A elementos finitos. Es rápido, eficiente, es versátil, porque uno puede modificar un poco las superficies o las interfaces entre los tejidos, te permiten tener agujeros en las distintas interfaces, te permite agregarle anisotropía o inhomogeneidades a los tejidos. Es básicamente lo que vimos. El método de elementos de contorno es un poco más sencillo en el sentido que solo requiere superficie. No necesitamos rellenar los espacios entre las superficies con tetraedros o cubos como necesitábamos en elementos finitos, ¿sí? Entonces, en elementos de contorno solo con la superficie. El problema es que computacionalmente no es tan eficiente
si bien el problema es más chico, porque solamente tenemos las superficies, pero los problemas más importantes es que sí o sí lo que está entre las superficies tiene que tener una única característica eléctrica, o sea, no podemos agregar anisotropías ni inhomogeneidades, y las superficies tienen que sí o sí ser cerradas, ¿sí? O sea, por ejemplo, no podemos modelar los agujeros o las forámenes del cráneo, que nosotros vimos que pueden ser importantes. Y después hay otro método que es interesante, que algunos equipos comerciales incluso lo usan, que es el método de diferencias finitas. La ventaja que tiene es que no te necesitas generar ni las superficies ni el mallado. Directamente actúa sobre el espacio de la segmentación. Y eso te ahorra bastante laburo. Sin embargo, es más complejo, es más costoso computacionalmente, ¿no? Tarda más tiempo en resolverse y es poco versátil, porque una vez que tenés la segmentación, ya está, te quedó fija ahí y estás enganchado sí o sí al espacio de los voxeles. En cambio, con elementos finitos, con elementos de contorno, vos podés suavizar las superficies, por ejemplo. Entonces las podés hacer, bueno, sí, las podés hacer un poco más realistas. En cambio, en este, si acá haríamos un zoom, las superficies son todos escaloncitos, porque son distintos voxeles, ¿no? Son todos cuadraditos, y eso no es tan realista. Pero bueno, estas son en general las posibilidades que existen. Entonces, para el problema directo en electroencefalografía, como decíamos, tenemos un pedacito de corteza. Generalmente está ordenado en columnas perpendiculares a la corteza. Estas neuronas, si tienen actividad eléctrica, podemos decir que va a haber dos posibles generadores de actividad eléctrica. Una van a ser los potenciales de acción, que sería lo que la actividad eléctrica aparece en los axones, que es un fenómeno rápido y se atenúa a corta distancia por la forma que tiene, una sobre la distancia al cubo. Y al ser muy rápido es muy difícil que se solapen distintos potenciales de acción, o es más complejo, que se solapen distintos potenciales de acción a distintos instantes de tiempo cercanos en una región del cerebro. Entonces se cree que, bueno, se dice que los potenciales de acción no es lo que vemos en la electroencefalografía. ¿Sí? Por el contrario, los generadores que vemos en la electroencefalografía es lo que llama la actividad postsináptica, que es más lenta. Entonces, al ser un poquito más lenta, permite solapamiento de mucha actividad más o menos en la misma zona y más o menos en la misma orientación, y eso sí le daría la intensidad suficiente como para que podamos verlo en el cuero cabelludo. Y esta decrece más lento con la distancia, ¿sí? O sea, se propaga más. Y hay un tema de la orientación que es interesante. En general, bueno, se cree que el eje, los generadores son mayormente las neuronas piramidales que se alinean perpendicularmente a la corteza, pero también hay que tener en cuenta que hay interneuronas que en general tienen la dirección contraria. Eso va a ser interesante o es importante para la parte de estimulación también, que son como perpendiculares, o sea, paralelas a la corteza, perpendiculares a las piramidales. Siempre en EEG estamos pensando a un nivel macro, ¿sí? Que hay incluso del orden de algún centímetro, del centímetro cuadrado del cerebro que está mayormente activo y que todas esas actividades se solapan para que lo podamos ver, ¿sí? Es un fenómeno más macro en electroencefalografía, ¿no? Bueno, esto se puede modelar, esa actividad, como un dipolo eléctrico. Piénsenlo como una fuente o como si quieren, como una batería. La batería no es lo mismo porque sería de tensión, pero bueno, un generador eléctrico, ¿sí? Entonces, podemos responder esta pregunta que decía, bueno, si se activa, por ejemplo, esta zona del cerebro con esta orientación, generalmente si estamos hablando de modelos individuales y como conocemos esta organización de la corteza, vamos a suponer que la dirección de generación es perpendicular a la corteza, ¿no? Que eso se puede obtener directamente de la geometría de la corteza. Entonces podemos decir, bueno, ¿qué es lo que mediríamos
cómo serían las diferencias de potencial que mediríamos con los distintos electrodos, ¿no? Más rojo será más potencial y más azul será menos. Si medimos entre acá y acá, veríamos algo positivo, ¿sí? Este es un ejemplo de un paper de Walters, que son generalmente bastante bonitos. Por ejemplo, otro ejemplo que podríamos usar el problema directo es para ver cómo se ven afectadas o cómo, la electroencefalografía con cambios en los modelos. Por ejemplo, en este caso, modelaron con isotropía en la materia blanca y acá con anisotropía en la materia blanca. Entonces fíjense cómo las líneas se deforman, las líneas de corriente, ¿no? Esto genera corriente y después la corriente pega la vueltita y vuelve, ¿sí? Pega la vueltita y vuelve. Fíjense, por ejemplo, que hay mucho que va acá por el líquido, que esto está más rojito, trata de ir por el líquido. O sea, si puede pegar la vueltita por acá, corta, bien. Pero después, en vez de ir por acá, que es un poco menos conductor, capaz que prefiere mandarse hasta el líquido, agarrar la autopista, que es el líquido, pegar toda la vuelta por acá y venir por acá, ¿sí? Va a haber más corriente que va a ir por ahí. Bueno, si usamos anisotropía, todo esto se deforma y se deformaría este patrón que vemos en los sensores. Entonces podríamos, o sea, el problema directo se podría utilizar para analizar los efectos de la anisotropía, por ejemplo, que es lo que hicieron en este paper. Y así infinidad, ¿no? de cosas. Uno puede decir, bueno, ¿qué pasa si el cráneo es distinto? ¿Qué pasa si la conductividad del cráneo es distinto? ¿Qué pasa si la conductividad del líquido es distinto? ¿Qué pasa si le agrego agujeros al cráneo o no le agrego agujeros al cráneo? ¿Qué pasa si modelo la dura o no modelo la dura? Y así infinidad de ejemplos, de cosas que se pueden hacer solo con el problema directo, ¿no? Algunos ejemplos, o bueno, cómo sería el problema directo en estimulación transcraneal, ¿sí? O qué cosas podemos ver. Por ejemplo, en este caso, resolviendo el problema directo, supongamos inyectando corriente a través de estos dos electrodos, por acá y saco por acá, por ejemplo, uno puede ver la densidad de corriente sobre el electrodo, que sería esto que se ve acá, y podemos ver cómo la densidad de corriente se pega a los bordes del electrodo. Y esto podría, o sea, se puede usar para estudiar, y se ha usado para estudiar justamente la limitación que tiene la estimulación eléctrica, que es la sensación fea de cosquilleo, o incluso puede llegar a ser dolor, o incluso si es mucho puede llegar como una pequeña quemazón, digamos, si la corriente es muy alta, de la piel, ¿no? Entonces acá podemos ver dónde está circulando más corriente, resolviendo el problema directo, y vemos este efecto que se da más en los bordes de los electrodos, ¿no? Y cómo los otros electrodos también atraen un poquito más de corriente, los pasivos, digamos, que serían todos estos otros que están acá. Bueno, la parte más interesante del resolver el problema directo en estimulación eléctrica transcraneal es ver qué pasa dentro del cerebro, ¿sí? Eso es clave y eso es muy importante. Es poder ver a dónde va la corriente que nosotros estamos inyectando de afuera, ¿sí? Acá tenemos un corte, y acá por ejemplo estamos inyectando corriente por acá, y creo que estamos sacando por acá y por acá, y se ve cómo la corriente se distribuye dentro de la cabeza. Por ejemplo, conclusiones que podemos sacar. Fíjense, la zona roja es que hay más densidad de corriente. Podemos sacar como conclusiones que incluso zonas internas del cerebro se pueden estimular muy fuerte. ¿Por qué? Porque como el líquido es altamente conductor, la corriente va a tratar de meterse por el líquido. Entonces, depende de la geometría del cerebro. Quizá hay zonas profundas que se pueden estimular bastante alto, similares con la misma intensidad que regiones más corticales, o simplemente por este efecto de que la corriente va a tratar de meterse por los huecos que le deja el líquido, porque es mucho más conductor. Entonces acá podemos ver, y fíjense el cráneo, que es poco conductor, que sería esto que está acá. La corriente trata de pasar lo menos posible por ahí. Va mucha por el cuero cabelludo, que es más conductor. Quizá casi el 30-40% de la corriente quizá va por acá, pega la vuelta por acá y sale por acá, ¿no? Va directamente por el cuero cabelludo. Bueno, un poco lo que entra directamente perpendicular, porque no tiene sentido que la corriente vaya en esta dirección, estaría mucho tiempo por el cráneo y la corriente no quiere ir por el cráneo. Entonces el cráneo se mete rápido, después sí, por el líquido se puede distribuir más, y después algo toca el cerebro, ¿sí? Por ejemplo, en esta zona, que es la zona
del cerebro que estaría un poco más estimulada, la zona un poquito más cercana ahí, pero también hay zonas profundas que también pueden ser estimuladas también. Como es compleja esta distribución de corrientes de acuerdo a las conductividades y a la geometría, es muy importante poder modelar el problema directo y ver qué es lo que está pasando. También, bueno, nos permitiría, este es otro ejemplito de decir, bueno, responder esta pregunta, decir, bueno, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, inyecto corriente acá y saco corriente por estos otros 4 electrodos? Esta es una topología tipo anillo, que es comercial. Bueno, ¿cómo estoy estimulando al cerebro? Y cómo estoy estimulando a las zonas que quizás no quiere estimular, o cuánto es la extensión de la estimulación. Y muy importante es la intensidad, ¿sí? Es saber el pico de corriente o de campo eléctrico que le está llegando a la corteza, para saber si eso es capaz de estimular o no. Y esto es lo que se conoce como la dosis, o sea, en estimulación eléctrica, es saber cuán intenso estoy estimulando tal zona del cerebro. Entonces uno puede construir estos mapitas de decir, bueno, con este patrón resuelvo el problema directo y esto es lo que debería estar pasando según mi modelo, ¿no? Bueno, también podemos hacer algo parecido, que esto es lo que estuvimos trabajando con Santi, con estimulación intracraneal. Yo este término lo inventé yo, IES, estimulación eléctrica intracraneal. También podemos ver qué es lo que se estimula, podemos ver cómo son las líneas de la corriente. Por ejemplo, en este caso, que es lo que estamos preparando con Santi, es ver la extensión según las distintas marcas de electrodos profundos, ¿sí? Que parecería que es todo lo mismo, pero no, encontramos que hay diferencias de hasta el doble. Esto, por ejemplo, una figura que hizo Santi, donde, por ejemplo, en rojo está la lesión y en amarillo está la extensión de la estimulación de acuerdo a distintas intensidades y distintos electrodos de estimulación, ¿no? Esto es todo problema directo. Simplemente resolver las ecuaciones de Maxwell. Vamos a ver hasta dónde estamos estimulando aproximadamente, ¿no? Con distintas intensidades y con distintos electrodos que estamos utilizando, ¿no? También, resolviendo el problema directo, esto es una forma avanzada de estimular. TACS significa estimulación de corriente alterna, o sea, corriente a más alta frecuencia. Y si se estimulan con dos, este es un paper que revolucionó un poco el ambiente de la estimulación eléctrica transcraneal, porque introdujo un concepto que no es nuevo, pero hizo una prueba en ratones y fue exitoso, que es el hecho de estimular con dos frecuencias distintas, muy parecidas. Sí, acá se ve en azul es una y en negro la otra, está medio chiquitito, no importa. Son dos frecuencias altas separadas por muy poquito. Supongamos que sea 1 kHz y 1 kHz 10, o sea la diferencia es 10 Hz. Y donde se cruzan, esta sería una frecuencia, esta sería estimulación con otra frecuencia, donde se cruzan se genera un efecto que se llama batido, que es una señal a baja frecuencia que podría estimular cierta zona del cerebro. Y esto te permitiría una mayor focalidad en regiones profundas del cerebro. Esto es una simulación que hice yo, tratando de imitar esto, y efectivamente funciona. Efectivamente, este efecto se ve, que uno puede estimular una zona más profunda sin estimular tanto la parte más externa, como antes estábamos obligados con la estimulación transcraneal, o pasaba siempre. Entonces, podría ser un poco más focal. Esto es un ejemplo de inyección distinta. Este es parecido, este es igual a este, digamos, y este es inyección frontal posterior, o sea, son en los dos costados de la cabeza, inyectamos un par y el otro par en el otro costado de la cabeza, frontal posterior. Bueno, simplemente podemos ver un poco cómo podemos llegar a estimular esta zona, que es interesante. Está muy determinado también por la geometría. Bueno, de esto hay que seguir avanzando con esto. Esto quedó ahí por ahora, pero hay que seguir avanzando. Pero bueno, es un ejemplo más de cómo se puede utilizar el problema directo. Esto es solo problema directo. Alguna aplicación más del problema directo. Bueno, en TMS, como les expliqué, entonces
Este coil genera una corriente, que sería esta J que está acá. Esta J genera un campo magnético B, que sería este que está acá. Estas linitas punteadas más rojitas. Y si aceleramos un pulso de determinada forma a esta corriente, este B va a tener ese mismo pulso, y la derivada respecto del tiempo, si es, generalmente el pulso es tipo una rampa, es constante y nos genera, durante el periodo que dure el pulso, un campo eléctrico E, que sería este negrito que está acá. Generalmente la TMS es más superficial. Acá podemos ver de vuelta, ¿y cuál es la utilidad del problema directo en la TMS? Poder ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo. Esta cabeza es de esta misma persona y esta ubicación es exactamente esta misma, ¿sí? Y acá se puede ver qué es lo que se está estimulando, ¿sí? Qué giros y surcos se están estimulando y con cuánta intensidad. Y esto es en la interfaz entre la materia blanca y la materia gris. ¿Sí? Esto es la materia blanca, le saqué la materia gris y como se ve que acá se está estimulando más y se ven unos puntitos que, bueno, acá no se ven, pero son las flechitas que me dicen la dirección de la estimulación, ¿sí? O sea, podemos ver qué es lo que está pasando. Obviamente todo esto está limitado por las precisiones de nuestro modelo, ¿no? Pero nos permite justamente esto. ¿Y qué pasa si cambiamos la orientación del coil? Si lo ponemos más inclinado para arriba, más inclinado para abajo, más girado a la derecha, girado a la izquierda. Bueno, esas son cosas que estamos haciendo. Bueno, estas son cosas que hicimos con un grupo de Sevilla, que por eso me metí en TMS. Y justamente hicimos esto, pues probamos distintas orientaciones. Esto supongamos una orientación así, y esta es otra orientación así. Esta orientación así genera corriente más perpendicular en promedio a los giros de la zona, en este caso pre-SMA, que se quiere estimular. Y en cambio en este caso es más paralelo. Entonces esto sería, acá estamos estimulando mejor las paredes de los giros, y podemos sacar que la estimulación en esta orientación sería mejor, o la estimulación sería más alta que en este otro caso. Esto se hizo con varios pacientes y varios sujetos. Y esto es en la población. ¿Sí? Acá sacamos el promedio de la orientación de los surcos y la intensidad que veíamos. Y encontramos eso, ¿no? Que hay orientaciones preferenciales, básicamente. Todo esto es problema directo. Bueno, y ahora pasamos, por último, al problema inverso. No tengo agua. Sí, tengo agua acá un poquito. Y ahora vamos a ver aplicaciones del problema inverso. Entonces, por ejemplo, acá puse ES y sería EEG. ¿Sí? En electroencefalografía, si nosotros suponemos cierta actividad cerebral, con el problema directo podríamos estimar o computar qué es lo que veríamos en el electroencefalograma. Y en estimulación eléctrica, el problema directo nos servía para, si nosotros asumimos las fuentes, que sería la corriente en los electrodos, fíjense que en estos dos casos serían las fuentes, asumiendo las fuentes, resolvemos Maxwell y tenemos el mapa en la corteza de estimulación, ¿sí? Bueno, el problema inverso en EEG y en TES iría al revés, ¿sí? En EEG sería, bueno, tengo las señales de EEG, ¿cuál es la actividad cerebral? Y en TES, en estimulación eléctrica, es, yo quiero una determinada dosis en la corteza, quiero estimular tal zona del cerebro, entonces, ¿qué corriente debería yo inyectar en cada uno de los electrodos? ¿Sí? O sea, el concepto es el mismo. Lo que puede confundir un poco, que acá estamos en el espacio del cerebro, y acá estamos en el espacio de los electrodos, y en TES es al revés. Acá estamos en el espacio del cerebro, y acá estamos en el espacio de los electrodos. ¿Sí? Esto es una esquemita conceptual para entender un poquito la diferencia entre EEG y TES. Pero el concepto es el mismo, ¿sí? El concepto es lo que les mostré al principio. Es decir, de acá para allá con el problema directo y de acá para allá. De las fuentes hacia lo que medimos con el problema directo y de lo que medimos hacia las fuentes con el problema inverso. Entonces, en electroencefalografía, básicamente se lo llama localización de actividad neuronal. Si queremos saber, localizar dónde o qué originó una determinada medición.
Entonces, supongamos que tenemos un registro de EEG asociado a cierto fenómeno, una acción motora, que yo, por ejemplo, mover la mano derecha, o una crisis epiléptica, o ondas de sueño, o lo que querramos localizar. Entonces queremos saber qué región del cerebro se activó. ¿Se habrá activado esta zona? ¿Se habrá activado esta zona? ¿Se habrá activado esta otra? ¿Cuál se activó? Entonces, la idea es muy sencilla, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos el fenómeno físico que queremos estudiar, siempre está contaminado por ruido, que es todo lo que no nos interesa y que se nos mete en la señal que queremos analizar. Eso genera una señal. Esta señal generalmente la filtramos y tenemos unas señales un poquito más limpias. O sea, por un lado tenemos la medición. Y por otro lado, como ya podemos resolver el problema directo, simulamos distintas posibilidades. En principio vamos a simular todas las posibilidades posibles. Digamos, o sea, agarramos la corteza, la subdividimos en cachitos, supongamos, de 1 centímetro cuadrado, y nos fijamos todos los problemas directos de todas esas pedacitos de superficie, de esos generadores, qué potencial nos generarían, ¿sí? Porque tenemos la solución del problema directo, ya lo podemos hacer. Entonces, básicamente, es comparar las señales que tenemos con todas estas, o este diccionario de posibles alternativas o combinaciones de ellas, ¿sí? Para saber qué es lo más probable, ¿sí? O sea, qué machea mejor entre lo que vemos, entre lo real, digamos, y lo simulado. Y entonces con eso se arman los famosos mapas de actividad cerebral, que sería la localización, ¿sí? Por ejemplo, acá se dio una fuente. Este es un caso real de un spike epiléptico. El tema es que acá está la clave, comparación. Hay infinitas formas de comparar dos cosas, ¿sí? O en realidad una cosa con múltiples cosas. Acá está el truco, entonces hay infinitas formas de comparar. Entonces, cada forma de comparar saca un algoritmo diferente o una técnica diferente. Esto es, por ejemplo, un paper que ahora está en revisión, que hice con la gente de Estados Unidos, que es una localización de espigas interectales. Nada del otro mundo. Esta que está acá es la zona que a posteriori se quitó, digamos, se resecó. Típica epilepsia del lóbulo temporal acá. Bueno, ustedes saben más que yo. Este sería el eje real, digamos, acá está interpolado entre los distintos electrodos para tener una imagen más suave, ¿no? Pero esto sería el potencial eléctrico, o sea, lo que mediríamos espacialmente. Y estos son tres distintos algoritmos. Como ven, de acuerdo a cómo compares, los algoritmos no dan exactamente lo mismo, ¿sí? Alguno te da, bueno, un poquito por acá. Este es el cerebro inflado para que se vea un poquito mejor. Otro te da un poquito por acá. Este es un caso, digamos, bastante bueno, porque si bien te dan distintos, dan muy, muy parecidos, ¿sí? Fíjense, este te da un poquito más por acá, pero tiene una actividad secundaria acá, que sería muy parecida a esta misma que está acá. Y esto sería el eje que te genera, porque ¿qué pasa? Uno, una vez que resuelve el problema inverso y obtiene estos mapas, podría decir, bueno, yo me quedo con los verdecitos que son los mayores, y de vuelta simulo el problema directo a ver qué sería lo que se ve con estos generadores. Y eso es lo que vemos acá, ¿sí? Entonces podemos decir, bueno, por ejemplo, en este caso el eje real, que es este que está acá, quizás sea más parecido, un poco más parecido a este, ¿sí? O sea, se condice un poquito más con un generador acá. Bueno, eso uno lo podría ver como para chequear un poquito si la cosa está andando. Pero bueno, lo que le quería mostrar es esto, que hay distintos algoritmos que dan distintas cosas. En este caso daría bien, pero puede ser que te dé uno acá, otro por acá arriba y otro por allá atrás. Puede pasar eso también, y pasa, y ahí estamos más complicados. Por eso nosotros en este paper medio que concluimos eso, que sería interesante utilizar distintos algoritmos de forma complementaria, porque hacen esa comparación de una naturaleza bastante distinta muchas veces. Es la forma de hacer la comparación. Entonces, en este caso, por ejemplo, son complementarios, uno estaría un poco más tranquilo de que los tres le dan más o menos por la misma zona. Bueno, si hablamos del problema inverso en estimulación, que es el problema de interés, lo que interesa es saber, bueno, cuánta corriente debo aplicar a cada electrodo para estimular tal zona del cerebro. ¿Sí? Esto es un problema matemático de optimización. Y de nuevo, de acuerdo a cómo yo quiera definir optimización, también hay infinidad de posibilidades. Por ejemplo, yo puedo querer optimizar para mejorar la intensidad, o sea, quiero la inyección de corriente que me dé la mayor intensidad en mi target o mi zona de interés.
O no, o puedo decir, no, yo quiero el que sea más focal, o sea, que la relación entre lo que estimulo mi zona de interés y lo que se estimula el resto del cerebro para evitar efectos secundarios, esa relación sea la máxima. Y así hay un montón. Entonces acá tenemos dos ejemplos, por ejemplo, uno de máxima focalidad y uno de máxima intensidad. Estamos estimulando, supongamos, esta zona que está acá del cerebro, que está marcadita acá en negro. Entonces, el patrón óptimo que dio, resolviendo este problema matemático de optimización, fue uno así, ¿sí? Que son como anillos concéntricos. Eso nos da la mayor focalidad, ¿sí? Esta es en la dirección, este es el campo eléctrico en la dirección normal, esto es el módulo. En cambio, el de máxima intensidad generalmente da estos patrones, uno a uno, donde concentramos la corriente en dos puntos, o sea, inyectamos corriente, la corriente entra por acá, pasa por el cerebro y sale por acá. Pero bueno, es menos focal, porque como ven también tenemos una zona que se activa muy fuerte cerca de la zona que no nos interesa, porque nosotros lo que nos interesaba es esto. Bueno, pero esto es lo que te da más intensidad. Esto te da más intensidad que esto que está acá. Esta escala está mal, Esta escala está mal. Esto es mucho esto es mucho menos intenso que esto que está acá. ¿Sí? Esta escala es mucho más fuerte que esta otra que está acá. Bien. Acá tengo bien las escalas, ¿sí? Entonces, esto fue un paper que salió a principios de este año. En realidad lo que descubrimos es que hay un continuo. O sea, la gente venía proponiendo estas distintas formas de comparar, por ejemplo, para máxima intensidad o para máxima focalidad, por separado. Entonces, por eso nosotros le pusimos unificación, porque encontramos que hay un continuo entre estos patrones. Uno puede encontrar todos los puntos intermedios, disoluciones intermedias, en la curva de focalidad versus intensidad, ¿sí? Esta es la curva de focalidad versus intensidad. O sea, si queremos intensidad, vamos a perder focalidad. Y si queremos focalidad, perdemos intensidad. ¿Sí? Esta curva era conocida, pero bueno, nosotros encontramos que podíamos conectar estas distintas soluciones y podemos hacerla variar continuamente desde un extremo de máxima focalidad, que acá sí se ve la intensidad bien, fíjense que esta es la misma que mostré antes, hasta el otro extremo de máxima intensidad, ¿sí? Estas soluciones son todas soluciones intermedias del continuo de esta curva. O sea, hay una evolución continua. Esto tiene fórmula cerrada, esta solución, que es cuadrados mínimos, y esto también tiene fórmula cerrada, que se llama reciprocidad. Entonces nosotros como linkeamos estos dos mundos y encontramos todo este continuo intermedio entre una solución y la otra. De hecho, se los voy a mostrar en un videito rápidamente. Van a ver cómo evoluciona la solución. Bueno, estas son las curvas de la negra es focalidad y la azul es intensidad, ¿sí? Acá está el patrón, si quieren pueden mirar acá cómo va a ir cambiando. Hasta acá sigue igual, lo único que cambia es la escala, hasta que lleguemos a este punto que está acá. Este es el campo eléctrico y esto es la componente normal. Yo diría que se centren acá y acá, o acá más que nada, y vean cómo acá tenemos anillos concéntricos que ahora se empiezan el anillo externo se empieza como a ir, acá queda como una solución 1 a 4, una fuente y 4 sumideros, y este anillo empieza como a crecer, y se empieza como a expandir, de a poquito, esto va creciendo acá, la intensidad, hasta que eventualmente colapsa en la solución de máxima intensidad. ¿Sí? Y esto es variando solamente un parámetro en el problema de optimización. Entonces esto es lo que encontramos. Eso es resolviendo el problema inverso, ¿no? Vamos acá, Display Settings, Swap, Presenter View. Bien. Entonces uno puede construir mapas, por ejemplo, de máxima intensidad o de máxima focalidad. Podría preguntarse si, bueno, la técnica de estimulación, ¿en qué zonas del cerebro me permite estimular con máxima intensidad? ¿O cuál es la mayor intensidad que yo le podría dar a cada zona del cerebro? ¿Sí? Bueno, y uno obtiene un mapa como este que está acá. Fíjense que hay zonas profundas que uno le puede dar intensidad. Esto es consistente con lo que veníamos diciendo de los caminos del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Fíjense que con mayor intensidad uno puede estimular como si fueran las paredes de los surcos, ¿sí? Más que las partes más planas, más paralelas al cuero cabelludo. ¿Sí? Uno puede estimular más estas paredes que están acá, o estas paredes que la parte de arribita del giro, digamos. Las paredes uno las puede estimular con mayor intensidad.
Entonces es una conclusión que uno podría sacar. Este es un caso, un mapa de focalidad. Acá la focalidad sí decrece muy rápido a medida que nos metemos más profundamente, ¿sí? Y obviamente puedo estimular con mayor focalidad algunos piquitos que sobresalen. Entonces ahí sí le puedo dar yo más focalidad que quizás a otras zonas. Depende mucho de la geometría, las zonas que le puedo dar más focalidad. Entonces uno puede encontrar estos mapas para tratar de entender un poco más los alcances de la técnica. También con Santi hicimos este mismo continuo entre la solución de máxima focalidad y de máxima intensidad para un caso intracraneal. Acá se ven los electrodos intracraneales y esto sería una lesión que sería nuestro objetivo estimular. Esto sería la de máxima focalidad, que fíjense que también hay como un salteadito entre azul rojo y menor intensidad en toda esta zona, y cómo esto va evolucionando y va cambiando hasta que en el extremo termina en este patrón bipolar, ¿sí? Pero en este caso de distintos electrodos, que esto es lo que estimularía, lo que tendría más cobertura, digamos, lo que estimularía con mayor intensidad toda esta zona grisecita que está acá. O sea que esta misma idea se puede aplicar a intracraneal. Bueno, y para ir terminando, otras aplicaciones, bueno, tomografía de impedancia eléctrica, esto fue lo que hice un poco el doctorado. Acá se pueden utilizar los mismos algoritmos para localizar cambios de conductividad eléctrica. En este caso fueron con unas papas. Y bueno, acá un modelo de un melón que también se le inyectó una solución salina adentro y se trató de buscar la localización de ese cambio de conductividad. Esto se utiliza, o sea, la aplicación es para detección temprana de accidentes cerebrovasculares. Esa es la aplicación. Ahora estoy con los mismos técnicas, estamos haciendo tomografía de impedancia, sirve para monitorear el pulmón, y ahora me enganché en un proyecto COVID también para monitorear el pulmón, que eso ya tiene aplicaciones comerciales, perdón. También en algún momento tuvimos un proyecto con IPF, que es prácticamente lo mismo, es inyectar corriente sobre la superficie y en un pozo, y medir con estos sensores colocados sobre la superficie, varios kilómetros de distancia. La idea es la misma, es inyectar corriente, medir tensión. Este es otro proyecto que son los mismos, o sea, ¿por qué los muestro? Porque es el mismo concepto, problema directo, problema inverso. Esto en este caso es un problema inverso de tomografía de permeabilidad magnética, donde se le inyectan nanopartículas, en este caso a un tumor de una ratita. Y bueno, nosotros con el laboratorio hicimos un aparatito que permite localizar esas nanopartículas. En este caso buscamos campo magnético, o permeabilidad magnética en realidad. Y acá podemos localizar más o menos que esta zona, que es donde estaban las nanopartículas y el tumorcito de la ratita. Bueno, en resumen, que para llevarse digamos, el takeaway para casa. Entonces el fenómeno electromagnético está bien caracterizado por las ecuaciones de Maxwell, al menos a nivel macro, que es lo que nos interesa ahora. La construcción de la geometría y la asignación de conductividades están sujetas a errores e imprecisiones. Esto yo lo mencioné para pasar, así que no todo es perfecto, ¿sí? Acá vamos a tener problemas, imprecisiones. El problema directo es el que nos permite simular la realidad, ¿sí? Preguntas que nos permite responder es: ¿cómo es la distribución electromagnética si la fuente está en tal o cual lugar? Notar que acá solo modelamos la parte espacial, o sea, la distribución espacial, ¿sí?, de electromagnética. No hablamos nada de cosas temporales ni de fenómenos no lineales, que eso ya es una complejidad adicional. Y después el problema inverso, que suele ser el de interés, responde a preguntas: bueno, dados estos datos de eje, ¿qué región está activa? O en estimulación, si yo quiero estimular tal región, ¿dónde y cuánta corriente debo aplicar? Bueno, eso es todo. Perdón si se me hizo un poquito largo. No sé si hay Mariano, preguntas. sí. Sí, buenísimo, muchas gracias, Mariano. Si querés dejar de compartir la pantalla, si nos Dale. vemos y se abren las cámaras para hacer preguntas y abrimos a las preguntas.
Acá preguntan, Carlos, ¿querés hacer la pregunta o la leo del chat? Como quieras. Vos le podés leer, Mariana, en el chat, dice si se usa A para ver. diagnóstico o también para tratamiento y si es posible determinar la efectividad del tratamiento y si hay efectos adversos. Estábamos hablando de la estimulación eléctrica. Ah, perdón. Sí, ahí. Supongo que sí, porque acá habla de la estimulación eléctrica. Ujú. Sí, en general, la estimulación eléctrica en general es para tratamiento, ¿sí? Y, y hay toda una, digamos, justamente la efectividad es como el punto flaco, ¿no?, de la estimulación eléctrica transcraneal. Hay dudas, incluso hay algunos científicos que dicen que no sirve. Por ejemplo, la FDA ya la aprobó para recuperación después de recuperación de movilidad motora. Eso está aprobado por la FDA. O sea, hay más de que funciona, pero hay muchas veces que les cuesta encontrar efectividad o efectos significativos, ¿sí?, en los distintos estudios. Lo que sí hay un consenso es que no haya efectos adversos. Eso nunca se encontró efectos adversos, eh, por lo que yo tengo entendido. Eh, entonces, lo que pasa es justamente el tema es este, que está muy limitada por la corriente que puedes inyectar por el tema de la piel, ¿sí? Eh, no tanto por la corriente que llegaría al cerebro, porque de hecho TMS le podés dar más pesto y le das muchísimo más campo eléctrico generas adentro. Pero el problema de la estimulación eléctrica es el tema de la piel. Por eso en los problemas de optimización, yo ahí no conté, esos problemas matemáticos, uno incluye dentro del problema la corriente máxima que la normativa te permite estimular. Entonces por eso es como que es un problema que está limitado hasta la regulación, digamos, hasta tanta corriente que puedes inyectar por electrodo y tanta corriente que puedes inyectar total. Entonces sí, la efectividad está un poco en debate. Hay algunas aplicaciones que parecería que la efectividad ya está demostrada, como ya te digo, para rehabilitación. Eh, para otras, alguna todavía está en duda. Mariano, no sé si puedo hacer una pregunta ahora. Sí, sí. Bueno, muchas gracias por tu charla, muy interesante. Por ahí quería acotar algunas cositas, ¿no? Me dieron ideas de estudios. Una de las cosas para las cuales se usa TMS es para las depresiones refractarias que no responden a la medicación. Y si bien hay un consenso que funciona, lo que muchas veces se reporta es que mejoran por un tiempo, pero que después siempre necesitan nuevas sesiones como para mantener esa mejoría, y creo que tal vez con las técnicas que tenés vos podrías demostrar cuánto es el tiempo por el cual el TMS puede producir cambios, qué tan permanentes son, ¿no? Sí, mira, esto, como yo decía, el análisis es más un análisis espacial, no nos metemos tanto con la parte temporal. Lo que sí se puede hacer, que es un poco lo que estamos haciendo con la gente de Sevilla, lo que hay también se reporta es una gran variabilidad entre distintos sujetos, o sea que la TMS le da muy bien a 10 personas y a otras 10 personas no le da nada, o sea, muy poco efectiva, o lo que decís vos, lo de los tiempos, quizá a una persona le dura una semana y a otra persona le dura 2 horas, o no sé, algo así. Entonces, para esas cosas quizás sí se puedan servir para correlacionar la, la complejidad geométrica de cada persona individual con cuán estimulado fue la zona que uno quería. Entonces quizá uno idealmente quizá encuentre que la gente que tuvo menos efectividad es porque, claro, en los modelos le da que la estimulación fue menor, ¿sí? O se estimuló menos la zona que uno quería, y se estimuló un poquito más al costado o un poquito menos al costado. Sí, todos estos son análisis más espaciales que temporales, pero uno puede encontrar ese tipo de relaciones o buscarlas. Quizá no las encuentre, no sé. Pero bueno, es lo que... Ahora con la gente de Sevilla, bueno, este fue un primer paso de simulación y ahora van a hacer los experimentos y vamos a tratar de buscar esas cosas, a ver si las personas que fueron más efectivas se pueden explicar porque la estimulación fue más localizada y más intensa donde se quería. Lo vamos a hacer.
Yo tengo un par de preguntas que en realidad son parte para vos y parte para los que saben, las que saben más de neurofisiología y epilepsia. Por un lado, que más referido a vos y a ver qué interacción tenemos del lado de Silvia, Nuria, Brenda, si crees que ante la posibilidad de poder hacer estimulación eléctrica transcraneal por interferencia de corriente alterna, Sí. la focalidad podría, digamos, ser tal que permitiese un posible mapeo de zona epileptógena y zonas elocuentes, aún en fuentes profundas, a pesar de estar haciendo estimulación eléctrica transcraneal. Es decir, uno podría hipotetizar sobre mapeo de zona epileptógena a partir de esta técnica de estimulación eléctrica mediante interferencia. ¿Y qué resolución necesitarías, digamos? Habría que ver. Bueno, eso se podría estudiar con el problema directo. Podríamos probar y ver. El tema del batido, de la por interferencia, es que el problema inverso no está resuelto aún. Si bien hay un paper ahí que yo estoy leyendo y estoy tratando de imitar, es como algo muy nuevo y todavía no está resuelto el problema inverso. Es decir, yo quiero estimular tal zona del cerebro, ¿cómo tendría que inyectar la corriente en los electrodos para que el batido, esa mezcla de frecuencias, me dé más focal o más intenso en la zona que yo quiero? Si uno podría medio hacerlo a fuerza bruta, solo con el problema directo de pensar medio a ojo posibles patrones de estimulación y ver si uno puede estimular con la precisión que uno quisiera. ¿Puedo meter la cuchara? Y ya, sí. Siempre. Total, somos nosotros. Somos nosotros. Sí, simplemente para sugerir que efectivamente, si uno va a usar distintas frecuencias, hay toda una gama posible de mejoras para todo el mecanismo, que es inyectar en distintos pares distintas frecuencias y hacer una composición. Total, uno mide y puede separar cada frecuencia. Puede hacer, es fácil, digamos. Entonces puede hacer un mapa distinto que sea sensible a la frecuencia. Eso se parece a algo que en una época se usa en radar, también multifrecuencia y multiubicación, para decir algo. Es complicado, pero uno puede predecir la performance con modelización y tratar de ver qué cosas podría ganar. En radar se hizo así. El primero se conjeturó cuál podría ser las posibilidades que tiene el sistema y después se estudió con cosas como conocen ustedes la cota de Kramer-Rao y todo ese tipo de cosas. Entonces uno predice la performance y bueno, acá habría que usar otras cosas, pero el problema es similar. Sí, lo que dice yo para el resto, lo que dice Carlos es ir un poco más allá. En este caso y es algo bastante novedoso, usar solamente 2 frecuencias, ir a más frecuencias. Bueno, eso ya sería algo más técnico que tendríamos que ver nosotros. Lo que pasa es que es muy moderno esto, todavía no hay experimentos en humanos de esto. No, y el gran problema es el modelo dinámico, o sea, ahora ya no es más, no necesariamente es cuasi estático, y entonces habría que ver un poquitito mejor. No, sí, es cuasi estático, porque si estás a los kilohertz, no, eso yo también, yo lo pregunté, y no, eso todavía se manejan con las mismas ecuaciones de Maxwell no pasarte de HFOs. Sí, no pasarte de algunos kilohertz, digamos. No, pero eso no sería el problema. Pero sí, Santi, volviendo a tus preguntas, bueno, después lo charlamos. Hay cosas que podríamos intentar hacer. A mí lo que me gustaría es primero dominar el problema inverso, que hasta hay un paper muy nuevito de ahora, el 2020,
que si funciona, pasa es muy lento, por ahí tarda, yo lo que probé me tarda como 1 hora y media, qué sé yo, y si cada problema inverso me tarda como 1 hora y media, pues es más complejo el problema. Pero si podemos dominar eso, quizá ahí podemos empezar a buscar aplicaciones o probarlo en alguna aplicación del interés del hospital, quizá. Claro, bueno, gracias. No, yo preguntaba porque he visto que en otros lugares, inclusive, si bien acá en el cruce está la escuela más de hacer mapeo por estimulación mediante electrodos profundos, vi que hay otros lugares donde plantean mapeo con estimulación transcranial, que yo entiendo está limitado justamente por no poder alcanzar fuentes profundas, pero bueno, ante esta posibilidad de estimular con distintas frecuencias y hacer interferencias, esa limitante ya no sería tal. Claro, esa es la gran promesa, digamos, de esta técnica. Poder llegar más profundamente y más focalmente, claro. Que son los puntos más débiles de la estimulación transcranial clásica, digamos. Pero, ¿puedo decir algo? ¿Puedo hablar? Sí. No, pero, a ver, seguramente sería genial que uno pueda en un momento determinado. De hecho, así surgió también un poco. A partir de pensar que uno podía estimular, ¿te acordás que en el origen eran los pacientes que tenían amputaciones y miembros fantasmas, y poder delimitar inclusive de manera no cruenta zonas funcionales? La cuestión es que yo creo que las preguntas que se hicieron en un inicio apuntan a lo que acabas de decir vos, pero entonces ahí no tendría, esto que dijiste antes es como un contrasentido. Yo no voy a meter un tipo electrodos adentro de una cabeza, con todo lo que eso significa, para después usar un método que sea mucho menos seguro y práctico. La estimulación se acompaña de métodos no cruentos. Si yo no invado a un sujeto y quiero saber la zona funcional que puede estar afectada, uso la estimulación. Así, esa es la historia y además es correcto, yo acuerdo con eso. Me parece que... Sí, ya lo sé, Silvia. A lo que iba es que por ahí muchas veces la posibilidad de mapear zonas que son más profundas no sería posible mediante estimulación transcranial, y en cambio con estas nuevas técnicas esa posibilidad se abre. Pero, a ver, cuando dijiste este grupo hace estimulación intracerebral, este grupo hace estimulación intracerebral cuando no nos queda otra, si no nos metemos electrodos, porque si no estamos formulando la cosa, estamos poniendo el carro delante de los caballos. Cuando yo pongo electrodos intracerebrales, porque no tengo ninguna otra posibilidad, es mi última posibilidad, por eso hago un estudio invasivo, si no, no lo hago. Y cuando yo ya tengo esa situación con esa metodología, bueno, aprovecho al máximo. Acá estamos en otro escenario, es decir, yo tengo un paciente que no lo quiero, que no es necesario que le implante electrodos, pero sin embargo estoy en una zona funcional, en vez de hacer los estudios que se hacen ahora dentro del quirófano, de que delimitar con electrodos y demás, tener un método no cruento. Ahora, ahí no puede haber un margen de error, no sé, del 5%, porque eso significa, lo dijo sin movilidad de la mano o sin la movilidad del pie. Ay, ¿qué le digo después? Qué mala leche, te cayó en el 5%, pero no se preocupe, el 95% de la gente anda genial. Entonces, digo esto como que me parece que, yo creo que esto es promisorio, que es interesante, pero que bueno, esta es el escenario, me parece que son otras las preguntas. Y ya que estoy hablando en relación a la cuestión terapéutica, como suele pasar cuando acá hay ingenieros, y que está Muraski, no voy a hablar demasiado, pero cuando aparece un nuevo equipo que se puso mucha plata, el cielo es nuestro, uno va a ser feliz, no va a ser más pobre, va a ser rubio, ojos celestes. Esto pasó con la magnetoelectroencefalografía, con las distintas formas de PET, inclusive con las resonancias, las nuevas versiones de las resonancias, esto trae la luz. Son todos pastores evangelistas. Con el estimulador, yo recuerdo, porque fui contemporánea a la aparición de esto era la salvación de todo. Se curaban todos los pacientes con Parkinson, los pacientes con epilepsia. De hecho, hay trabajos publicados sobre efecto terapéutico de la estimulación en epilepsia. El dolor, determinados dolores. Quiero decir, me parece que es interesante, es una técnica súper interesante que hay que seguir laburando y que también creo que padeció esto que estoy contando de forma un poco irónica, ¿no? Hubo tanta mierda que se dijo sobre esto y que se publicó que hizo que mucha gente
le tenga mucha desconfianza. Yo presencié una vez una sesión cuando viste lo de la piel, entonces estaba Bodo acá, ¿no? Me acuerdo que un muchacho, Martín Segura, que estaba un poquito tocadito, tenía un estimulador, y yo vi como un paciente era una sesión de tortura que le estaba haciendo. Me acuerdo porque intervine activamente porque me pareció una barbaridad. Y esto pasó en muchos lugares, ¿eh? No solamente con este pibe que está psicótico, sino en muchos lugares. En el mundo estoy hablando. Entonces digo, nosotros de la medicina esto lo hemos visto muchas veces. Entonces me parece que esto hizo que hubo una cosa como de retraimiento de este método. De hecho, yo charlé con vos, Mariano, hace mucho tiempo. Y luego, ahora empieza a haber cosas más serias, más sólidas, con otro tipo de preguntas. Y también tenemos más recursos para empezar a entender qué es lo que está pasando. Yo creo que esa es la dirección. ¿Vos qué pensás, Mariano, de eso? Sí, yo por eso, bueno, yo fui bastante cauto en lo que son las aplicaciones, por eso siempre dije que tiene limitaciones y demás. El motivo de la charla va más a lo general, digamos, que incluso a nosotros nos pasa cosas como estas, o sea, uno hace un método para estimulación transcraneal y quizá para estimulación transcraneal nunca se aplique por el problema de la piel, pero la misma teoría te puede servir para intracraneal y capaz que para ahí sí sirve y no tenés el problema de la piel. En cuanto a la estimulación en sí, transcraneal, digamos, sí, es lo que decís vos, digamos. Surgió, pero pasa en todo. Hasta yo ahora lo veo en inteligencia artificial, que va a resolver todo y no te va a resolver. Y hay un boom y de que va a ser la magia y que te va a resolver todos los problemas de la vida y después pasa y queda lo que sí importa y lo que sí, generalmente lo que sí sirve. Sigue creciendo la estimulación transcraneal. Yo la otra vez asistí a una charla si querés después te mando el paper de epilepsia y el tipo parecía bastante convencido de que había funcionado. Justo acá lo estaba viendo, no me acuerdo cuántos pacientes tenía, pero sí, utilizó la estimulación, la de máxima intensidad. Utilizó, o sea, con esta idea de optimización, utilizó la de máxima intensidad y logró un P 0,01 creo, pero bueno, significativo al fin. Para tratar epilepsia, ahora no me acuerdo los detalles, pero acá lo estaba buscando el paper. Sí, ahora empieza a haber un poquito de trabajo un poquito más serio, y también también es eso el huevo y la gallina, digamos, no funciona también capaz porque no se hace un análisis detallado, o sea, lo que es la modelización viene a decir eso, bueno, o la optimización, decir, bueno, nosotros te decimos, o sea, porque antes se ponían los parches así nomás, se ponen acá y que salga lo que Dios quiera, o acá y que salga lo que Dios quiera. Entonces, la idea es decir, no ser tan ciego y no hacerlo tan a la fuerza bruta, sino pensado y decir, bueno, yo te puedo dar la mejor opción posible. Ahora, quizá con eso todavía no te alcance, o para ese target, para esa aplicación, la limitación de la corriente aún no le dé la nafta. Pero bueno, esa es la mejor forma posible de hacerlo, digamos. Y no tirar así a ciegas, digamos, como se estaba haciendo, sobre todo con la estimulación continua de dos parches, que uno decía, bueno, pero ponerlo así, otro ponerlo en el hombro, otro ponerlo así, o ponerlo allá, o ponerlo así. Y bueno, eso es la utilidad de todo esto que vimos, ¿no? Tratar de hacerlo lo mejor posible. Una pregunta más. Tengo una pregunta, pero porque no... veía los ejemplos que hacías y recién hablaban en las aplicaciones que tienen epilepsia, o hacían en Parkinson, o que dijo Lucy también en depresión. Y en alguna, digamos, en niños se hace esto, en alguna patología o en algo se utilizan también, porque veía en los modelos que vos hacías eran todos de adultos, pero hay algo, no tengo ni idea. Y la verdad ahí me mataste, no sé. Pero no hay ejemplos. Sí, No sé. Lo que pasa es que yo a veces me meto más en la técnica que no miro tanto los papers de aplicación. Por ahí me los pierdo un poco. Entonces yo busco, como que sea un paper de que fue efectivo en depresión, otra cosa ya me alcanza a mí para justificar que eso se usa y demás. No me meto tanto en buscar las aplicaciones. En niños no he visto. No sé si
No sé si Sí. se usa o no se usa. Incluso en niños debería ser más efectivo, porque el cráneo es más conductor, porque todavía no está tan solidificado, digamos. Y hasta la efectividad podría ser más alta. Pero era una no conozco trabajos. pregunta nomás. El Ahí- problema en niños, lo conozco muy poco. El problema en niños es lo que contó Mariano y lo que yo mencioné al pasar. Vos necesitas una cierta colaboración del paciente. Claro. Entonces, para que tenga una efectividad determinada, tienes que tener una intensidad determinada. Y es Ujú. muy difícil de soportar si es doloroso. Claro. No, O sea, igual, ojo entonces- Silvia, que la idea de de la intensidad máxima que dio la FDA y las normas y todo eso son para que no sientas nada o apenas sientes un cosquilleo a algunas personas, digamos. Lo que pasa es que en experimentación generalmente a veces se estimula un poquito de más, pero si uno respeta las normas, en principio la estimulación cambia capaz mucho de persona a persona o de justo donde lo pusiste, capaz si estás en una zona más sensible o menos sensible. Pero en principio debería no sentir nada. Muchas veces se siente un poquito al principio, me contó gente que lo tuvo, como que siente un pequeño cosquilleo los primeros 2-3 minutos y después ya se acostumbra. Como que un pequeño molestia al principio y después después ya un par de minutos y ya deja de existir. Eso debería ser lo normal, ¿sí? No es que está hecha la técnica para que la persona tenga que soportar el dolor y así se haga. Las limitaciones están hechas para que no tengas que soportar nada, digamos, en principio. Pero sí, para niños capaz son más sensibles, que yo no sé, eso no sé el tema. Puede ser pero puede ser, puede ser. Yo no lo conozco, pero puede ser. De hecho, en un momento, entre las cosas que aparecían como la gran panacea, había una cosa, a mí personalmente, por eso yo lo seguía, me súper seducía. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a ver, como epileptólogas, cuando un paciente tiene una hemiplegia, que quiere decir no mueve nada en mi cuerpo, y tiene una hemiplegia ya instalada, que tiene toda la cosa contracturada, cuando tiene una crisis de epilepsia, se mueve esa mano. Claro. La mano, hay un síndrome que se llama, ¿no? Hemiplegia, hemiparesia, hemiplegia, hemicrisis, hemiconvulsión, que hace 1000 años hice un trabajo y todo. Porque siempre me súper interesaba, ¿cómo puede ser que eso, que está así, paralítico totalmente, en la crisis de epilepsia, que hay una descarga hipersincrónica de una zona, le permite mover la mano? Con ese razonamiento, hubo gente que dijo, bueno, si yo logro una estimulación electromagnética que de alguna manera sea como una especie de modelo de la crisis de epilepsia, por ahí logro que esa mano se mueva. Sí. Y de ahí a pensar en un proceso de empezar a tener, no sé, instalados chips que te provoquen eso, cuando quiero mover, muevo, etcétera, había un paso. Claro. Y la verdad que no pasó eso. Y ahí yo iría más por la estimulación magnética, que es más pulenta y más así. Dice, pero no pasó. No Pues lo había toda lograron una hacer. expectativa de todos los pibes con hemiparesia, que uno o con gente grande que tenían hemiparesias por stroke, jóvenes, y no pasó eso. Eso no quiere decir que con nuevas formas de Claro. recursos, todo pueda pasar, ¿eh? Sí, Y que le uno falta pueda evolucionar a la técnica. Claro, porque de repente se logra lo que vos estabas en tu trabajo, en tu exposición, que me encantó como la hiciste, me gustó mucho. Aparte de paso te felicito, pero Gracias. que de repente haya nuevos recursos que permitan tener mucho más impacto y más efectividad con algo que parece ser lo mismo y no deja de serlo, ¿no? Sí, apuntarle mejor a la zona que querés, cosas así. Eso es lo que apuntamos, lo que intentamos hacer nosotros. No sabemos si hay cosas que no funcionan porque eso, o quizás hay otras limitaciones mayores que con estos modelos incluso no las pueda resolver. Pero por lo Pero menos me parece genial el intento, porque la verdad que la Claro. idea, ahora yo te hablo como neurofisióloga, es genial la idea. Si yo logro entrar con de forma no invasiva y modificar, producir un modelo parecido a la epilepsia, reorganizo esa situación, que es insólito. ¿Cómo va a estar alguien que está pléjico totalmente se mueve la mano? Entonces, si yo lo logro de manera esto, sería genial. Bueno, ahora con la gente de Estados Unidos están haciendo quieren hacerlo para dormir. Eso también hay una sincronización temporal ahí con las slow waves, digamos, y mejorar el sueño. Hay miles de cosas.
Hay que ver cuán efectivas son cada una. Bueno, pero ese ya hay un paper que dice que sí, que mejora. Puedes mejorar el sueño si sincronizás con una determinada etapa del sueño, yo mucho no sé, a una determinada frecuencia. O sea, porque hay muchas variables. Está toda la parte temporal que yo no dije. Bueno, esto es para buscar espacialmente lo mejor que se puede hacer, pero capaz que al mismo tiempo te conviene sincronizar con una determinada onda o con la onda creciente de tal onda o con el flanco decreciente de tal otra y ahí estimular y hacerlo por tanto tiempo, por 2 horas, por 10 minutos, por 5 horas, una semana, un mes. Ahí hay todo un mundo que, bueno, ya va más a los investigadores más experimentales, digamos, que prueban más esas cosas y hacer un pulso. Ya que lo mencionaste, empezó a haber mucha guita para, por ejemplo, hay toda una línea que dice que si nosotros acaba de salir, lo lideró ese paper, ese trabajo Cecilia Forcato y acaba de salir el paper, fue aprobado, ¿qué pasa con la gente con demencia o viejos y el sueño? Como una relación entre mala calidad del sueño, empobrecimiento de alguna fase del sueño y la demencia. Bueno, qué sé yo, es interesante. ¿Es cierto que es eso? No se sabe. Nosotros hicimos un trabajo, vimos determinadas cosas. En última instancia, siempre mejorar la calidad del sueño nos viene bien a todos. O sea que es que vamos a descubrir la pólvora también, ¿no? Claro. Y entonces, a partir de ahí hay trabajos que apuntan a lo que dice Mariano, ¿no? Si yo logro esa situación en el fondo es parecido a lo que estoy contando de la sincronía de la epilepsia y movimiento. Por eso me acordé, ¿no? Sí. Si yo logro una sincronización de lo que sería la fase lenta del sueño, inclusive lo que es la fase REM, momentos reparadores, bueno, podría mejorar, entonces es otra aplicación. Yo una pregunta, ¿qué tal, Mariano? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Y hola a todos. Gracias, Justamente en este tema, en el tema de modulación de oscilaciones, hay bastantes trabajos donde tratan de modular, por ejemplo, la actividad alfa o incluso en el sueño, ondas lentas o usos. Si es posible a través de los modelos, vos hablaste mucho de la conductividad, pero si yo inyecto una corriente que tiene cierta frecuencia, más allá de la intensidad que llega, si puedo saber si mantuvo, por ejemplo, la frecuencia o la fase, si podría tener información de... Bien, sí, esa es una buena pregunta. Eso. O sea, todos estos modelos, o sea, las ecuaciones de Maxwell son lineales. ¿Qué quiere decir? Que a nivel macroscópico, uno esperaría que todo eso no se modifique. O sea, no cambien los tiempos, ni las frecuencias, ni las formas de onda. Si yo inyecto una corriente con una determinada forma de onda en un determinado instante de tiempo, al cerebro llega exactamente al mismo instante de tiempo con la misma forma de onda. Sin embargo, y ese es el principio de funcionamiento de esto de las dos frecuencias solapadas, parece que hay a nivel más celular, hay algún efecto no lineal de rectificación, digamos. Hay un pequeño efecto no lineal que es el que permitiría esto, que si vos inyectás a dos frecuencias muy altas, pero eso a frecuencias más altas, digamos. Pensá que la estimulación clásica es más o menos en el espectro del EEG, porque vos querés manejar las mismas frecuencias. Entonces ahí es todo lineal, todo bárbaro. Si estimulás a más alta frecuencia, más de algunos kilohertz, quizás aparezca un efecto no lineal en el cual te aparezca una frecuencia de intermodulación o algo que te pueda aparecer. Y ese es el principio de funcionamiento de esta estimulación del batido, digamos, de multifrecuencias. Que de alguna forma las neuronas filtran y te dejarían con la diferencia de la frecuencia, por ejemplo 10 Hz. Por ejemplo. Pero en principio uno trabaja asumiendo que eso no, digamos, en el espectro hasta 100 Hz o 300 Hz o 1 kHz no va a haber efectos no lineales, digamos. O sea, no distorsionaría tanto si la amplitud o no. Sí. Okay. Y una pregunta, una consulta rápida es respecto a lo que vos mostrabas de focalidad e intensidad, ese continuo. Eso no me termino de cerrar si te daría información de dónde te conviene ubicar los electrodos finalmente para estimular, tratando si yo quiero favorecer focalidad o favorecer intensidad. Sería, claro. Si querés favorecer focalidad, vas a tener una composición de electrodos, digamos, de cuánta corriente inyectar en cada electrodo, y si querés favorecer intensidad,
vas a tener otro, y quizás algún intermedio. Yo cuando publiqué esto, me acuerdo los revisores me dijeron, y probablemente ande en un intermedio un 70% de intensidad, no sé cómo lo sacaron. Dice un 70% de intensidad, me parece una relación de compromiso más o menos interesante. Pero bueno, eso es, Claro. Dependerá de la aplicación. Digamos. claro, dependerá de la aplicación y habrá que hacer experimentación y qué sé yo. Pero bueno, al menos uno le da la herramienta que uno puede jugar y elegir en ese espectro, digamos, desde un extremo hasta otro. Bueno. De hecho, uno piensa en un software de planificación de estimulación donde haya una barrita en donde uno la mueve de acá para allá y ahí elige el punto que más o menos qué sé yo, le guste. Ahí habrá aplicación después para los experimentadores que capaz con experiencia después dirán, bueno, no, generalmente a mí me gusta un 70%, qué sé yo, no sé. Eso es lo que uno se imagina si proyecta. Pero sí, es como decís vos. Gracias. Bueno, 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 gracias a vos. gracias Mariano y gracias Bueno, gracias a todos. cerrando.